Claudia, buenas tardes en este lunes 25 de abril. Hola Julio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siempre que dices entrevista como que me chiveo. Más bien Bueno, me gusta platicada. la platicada. Más bien me Sí. gusta venir aquí contigo a comentar los temas económicos y que para mí es un privilegio, Julio. Igualmente, Claudia, ya es la mala costumbre que luego trae uno con esos clichés de la entrevista. Es cierto, no es una entrevista, es una plática, es una oportunidad de comentar varias de las cosas de las cuales hoy, ¿de qué nos quieres hablar, Claudia? Gracias, Julio. Mira, quiero platicar con ustedes de los últimos minutos de la conferencia matutina de este lunes. El presidente necesitaba ya informar que frente a la inflación tan preocupante que tenemos, ha llegado a niveles de 7.7 que son nunca vistos en los últimos 20 años, Julio. Quizás sí cuando pues estaba ese tema de la devaluación y teníamos crisis muy fuertes, pero Julio, no se había visto una inflación como la que estamos viviendo, que es una inflación, claro, importada, pero que se está agudizando, Julio, por el asunto de los problemas que se tienen para la producción. Analistas como Alfredo Coutinho de Moody's Economy ha dicho que hay también una crisis en la capacidad de producir en las economías de América Latina. Por eso hoy, Julio, cobra mucho sentido lo que anunció el presidente López Obrador sobre un plan para producir alimentos. Él habló de frijol, habló de maíz, pero fíjate qué paradójico, me estaba acordando cómo al principio de sexenio fue la discusión con los ambientalistas y ahí están los riesgos de no ponerse de acuerdo, de no platicar, de ser antagónicos a ultranza, porque se acuerdan ustedes de cómo este herbicida, el glifosato, pues enfrentó al Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno, el Consejo Nacional Agropecuario, Alfonso Romo, ingeniero agrónomo, por cierto, con el exsecretario de Medio Ambiente. Entonces, ahora lo que vemos es que el presidente dice, nos surge producir alimentos para no depender de las importaciones, Julio, y entonces de lo que está hablando es que van a reducir aranceles para que se puedan importar alimentos, pero al mismo tiempo se tiene que producir para abatir estos niveles de inflación que que el secretario de Hacienda, bueno, ha dicho que es un riesgo. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue muy optimista, Julio, por cierto. Los analistas están aquí comentando que ellos no esperan que para el tercer trimestre de este año se pueda abatir la inflación y llegar a niveles del 3%. Algunos están estimando que incluso sería un año más de inflación, pero que eso, como decíamos el lunes pasado, le va a costar mucho a las familias mexicanas, a las empresas, Julio. Pues es lo que quiero comentar porque me parece muy importante. Lo van a dar a conocer en breve, pero bueno, ya sabes, están las voces críticas que dicen, cuidado, que no vaya a ser un control de precios, porque eso sí sería una tragedia para la economía, Julio. Claudia, y por otra parte, sí, comprar, importar alimentos. La pregunta que nos hacemos, ¿hay alimentos en este momento en otras partes del mundo suficientes como para ser importados a México o los problemas de suministros, de almacenamiento, de cadenas de producción están impactando también la disponibilidad mundial de alimentos, Claudia? Justo por eso, Julio, me da miedo la palabra entrevista cuando platico contigo porque haces preguntas justas que van al corazón del conflicto. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues no hay trigo, porque el granero del mundo, que era Ucrania y que era toda esta zona, Rusia también, que producen mucho trigo y que no lo están haciendo porque están distraídos o ocupados en la guerra, por eso están caros. Entonces creo que, Julio, que tenemos un gran desafío en la economía. Por eso también decíamos que esta inflación lo que nos deja es una triste historia de cómo el sector agropecuario, que era pues o es todavía la niña consentida del TEMEC, porque
a través de berries, aguacate. Hay muchos productos que se exportan a Estados Unidos de una manera consistente y que son estrella, pero ¿qué pasa cuando México necesita autosuficiencia alimentaria, cuando necesita, pues, terminar con estas confrontaciones respecto a si glifosato no y herbicida no? La verdad es que en este momento nos queda claro cómo es importante, más allá de la confrontación política, ocuparnos de esta situación. Ya los empresarios que están renovando cúpulas, Julio Canacintra, el CCE, quieren acercarse con el gobierno y decirle, oigan, ¿se acuerda que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció 10,000 millones de pesos de préstamos para Claro. las micro, pequeñas y medianas empresas? Vengan esos recursos, nos surgen de la banca de desarrollo. Entonces creo, Julio, si pudiéramos pues ponerle una cabeza a esta participación, diríamos, es el momento de la verdad para las estrategias económicas, porque los controles de precio tampoco funcionan, porque ¿de dónde salen, Julio? Entonces los subsidios para sostener lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar, Julio. Híjole, pues qué complicado todo el espectro y todo el panorama económico y de negocios. Y mientras tanto, Claudia, la inversión nacional y extranjera en tareas productivas, ¿cómo anda después de todo este vaivén de lo eléctrico, el litio, lo energético, en fin, pues un poco ahí también una cierta retracción, Claudia? Sin duda, la inversión extranjera directa, si bien tiene algunos pues destellos, acaba de anunciar Constellations Brands una inversión Sí. por más de 1,300, Julio. Hoy se está anunciando que hay una firma, Montelez, si no me equivoco con el nombre, le compra a Bimbo una serie de marcas. Todo eso se registra como inversión extranjera directa. Es decir, si vienen los números macro en términos de inversión, no vamos a salir mal, porque hoy también el presidente López Obrador dijo que jamás se había invertido tanto en el sureste, y sí, tiene razón. Lo que necesitamos es que se dé la inversión contundente en el corto plazo. ¿Y eso de dónde sale? Telecomunicaciones. Surge de sectores como el automotriz, que vemos ahorita, Julio, que está muy complicado por todo el asunto de los suministros. Surge del sector de la construcción, que ese sí está muy alicaído, muy detenido, porque no vemos los grandes desarrollos inmobiliarios, ni vemos las grandes obras de infraestructura, porque justo también hoy el presidente decía, es que me reclaman que los subsidios o los apoyos para los adultos mayores deberían de ser carreteras, porque era la solución más fácil que encontraban los políticos para ejercer el gasto. No se metían en problemas como el presidente López Obrador de construir una refinería o de un tren Maya, que es de suyo muy complejo. Entonces creo que, Julio, lo que se necesita en este momento sí es la inversión que genere empleos, pero ya nos faltan 2 años y no se ve que las empresas se estén decidiendo a generar estos empleos bien remunerados, bien pagados, porque si pudiéramos hacer una correlación entre empleos bien pagados e inversión, lo que veríamos es que sí, la inestabilidad en las perspectivas o en el ambiente político sí le afecta a el nivel de remuneración que se paga. Entonces el presidente, pues el gobierno lo está tratando de equilibrar con salarios mínimos al alza, Julio, pero insisto, si vemos un poco cómo se mueve la economía, creo que es un asunto de acuerdos, de encontrar cómo sí hacer las cosas. Pues Claudia, como siempre es un gran gusto poder platicar contigo por la claridad y la continuidad que das a los diferentes aspectos de este enorme rompecabezas, y no lo digo nada más en el sentido de la diversión de ir armando, sino que realmente rompecabezas ahorita al estar pensando cómo va el asunto de la economía, de las finanzas, de los negocios. Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre, un gran gusto platicar contigo. Sí, Julio, nada más agregar que para agudizar el escenario y que se espera que ya el primer trimestre tengamos un crecimiento positivo, es que hoy se dan
a conocer cifras de actividad económica y hay estancamiento. La economía no está creciendo. Entonces, los empresarios se preguntan, ¿cómo qué vamos a hacer, no? ¿Qué tanto puede resistir la economía con inflación y estancamiento e incertidumbre? Creo que lo que vamos a ver en este momento es qué tan resiliente es nuestra economía y lo que nos toca a nosotros, Julio, es seguir trabajando mucho, ¿no? Sí, pues sí, 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 no hay de otra. Claudia, pues muchas gracias como siempre y seguiremos en contacto en el curso de la semana. Si hay algo relevante que merezca pedirte que nos acompañes en alguna análisis o si no, hasta el siguiente lunes, pero como siempre, con un gran agradecimiento, Claudia. Claro que sí, Julio, por si se da a conocer este plan para combatir la inflación, aquí estamos pendientes. Gracias, Claudia. Hasta Gracias, pronto. Julio. Un abrazo.